Visitar templos religiosos es una de las costumbres que suelo hacer en los viajes. Más allá de encontrar en ellos la tranquilidad y espiritualidad, estos lugares nos cuentan su historia reflejada en la arquitectura y arte que muestran desde el exterior hasta sus interiores. Hoy los invito a ver en este recorrido 3 templos en el centro de Ruse que merecen ser conocidos. Sean todos bienvenidos. El primer templo a visitar, del que podemos ir viendo sus rejas, es la Catedral de la Santísima Trinidad. Tiene una historia algo curiosa, y es que con verla a primera vista sorprende que esta edificación no sobresalga demasiado del nivel de la calle. Eso es muy llamativo al tratarse de una catedral ortodoxa. Una historia que, mientras vamos ingresando, trataré de contarles en detalle. Catedral que también es conocida como la Iglesia Enterrada de Ruse, construida en 1632, en tiempos donde Bulgaria todavía hacía parte del Imperio Otomano. Y esa es la razón que hace especial a esta catedral, ya que durante siglos no podía existir ningún otro templo que superara en altura a las mezquitas existentes. Justamente por eso, este templo fue construido parcialmente bajo el nivel del suelo, descendiendo varios metros hacia abajo para poder cumplir con las normas impuestas en aquella época. El exterior de la catedral, por motivos antes explicados, debía ser discreto, pero como ven, apenas ingresan, ven un interior bastante decorado que conserva frescos religiosos, paredes decoradas y una atmósfera silenciosa que transmite inmediatamente una sensación de recogimiento. Un sitio en el que, a diferencia de otras iglesias, se encuentra en una especie de sótano al cual nos dirigimos bajando por unas escaleras. De lo que encontré en el interior, lo que más me llamó la atención fue una serie de tumbas de lo que al parecer fueron patriarcas de la catedral, tumbas perfectamente arregladas con la fecha de vida de cada uno de estos personajes. Todo esto se da en un ambiente místico en el que llama poderosamente la atención ver esta catedral construida varios metros bajo tierra, por lo que este sitio representa perfectamente parte de esa resistencia cultural y espiritual de la comunidad búlgara en tiempos en los que, primero con los otomanos y luego con el régimen comunista, las expresiones religiosas tenían fuertes limitaciones. Lugares como esta catedral, si la detallan, son impresionantes, tanto así que en Bulgaria una parte de los templos religiosos aún tienen por norma la prohibición de filmar o tomar fotos en los interiores, limitaciones a pesar de las cuales aquí pude registrar algo de este espacio tan representativo para los ortodoxos. Si se fijan, el arte en los murales abunda y contrasta con la luz cálida del recinto, la cual nos hace sentir en absoluto silencio mientras están en una celebración religiosa. Después de salir de la iglesia enterrada, camino un poco para llegar a un segundo sitio completamente distinto. Les presento la Catedral Católica de San Pablo de la Cruz, un templo que, a diferencia del anterior, sobresale por su fachada en ladrillo, además de destacar porque Bulgaria es un país donde la gran mayoría de la población pertenece a la Iglesia Ortodoxa, mientras que el catolicismo representa una minoría bastante pequeña, estimada en al menos 2% de sus habitantes. La catedral fue construida a finales del siglo XIX y desde afuera ya destaca por su estilo completamente diferente al de las iglesias ortodoxas tradicionales del país, pero apenas entro el ambiente cambia todavía más.
El interior se siente oscuro, silencioso y bastante sobrio, iluminado principalmente por los vitrales de colores que poco a poco van llenando de luz algunas partes del templo, convirtiendo la visita en un buen momento de contemplación. Al ser una catedral católica en un país con una pequeña minoría, es natural que el templo permanezca vacío, y eso hace más fácil la experiencia de verlo todo en detalle. Dentro de lo que se destaca, en la parte superior, se puede apreciar el órgano más antiguo de toda la ciudad de Ruse, un instrumento que todavía conserva presencia dentro de esta catedral, además de una decoración impresionante que pueden ver si miran los muros y columnas. Al estar la catedral sola y sin la asistencia de nadie, pude ver en este sitio espacios que destacan, como un pequeño salón abierto a todos que, con un sensor de movimiento, enciende las luces al identificar las visitas. En él podemos ver la tumba del obispo Petko Jordanov, donde apenas se observan fotos de otros religiosos, así como ornamentación, bastones religiosos y objetos que parecieran dar un reconocimiento a personajes de esta catedral. Otro aspecto que me llamó la atención en este templo y que me pareció ingenioso fue encontrar un lampadario en el que, como es costumbre, los fieles ponen velas, pero en lugar de las usuales velas de cera, aquí encontré lo que son velones eléctricos, que solo hace falta enchufar a un tablero para cumplir la misma función. Una idea que me pareció increíble, ya que un templo de estos, al estar solo y con velas encendidas, tiene un alto riesgo de un incendio, tal como le pasó a la Catedral de Notre Dame en París. En medio de la oscuridad interna de la Catedral de San Pablo de la Cruz, pude apreciar en detalle además los preciosos vitrales que se encuentran en los laterales, coloridos y en perfecto estado, que recrean paisajes religiosos. Por lo costosos que son, estos vitrales suelen ser donados por familias de modo, y por lo visto en estos templos, en ocasiones, los apellidos de estos mecenas suelen aparecer en algún costado de la obra artística, aunque también pueden dejar esas contribuciones en el anonimato. Ver este templo en cada uno de sus detalles estéticos lo hace muy interesante, ya que iglesias católicas en Bulgaria hay muy pocas realmente, y aquí no se presentan conflictos de fe como en otras partes del mundo. Recorrer, caminar y disfrutar de estos espacios en los que se nota la inspiración humana hacen de estos sitios otro buen momento para agradecer lo que vamos encontrando en estos viajes. La tercera visita en nuestro recorrido está justamente saliendo de la Catedral Católica. Solo es pasar la calle para llegar a la iglesia ortodoxa de San Nicolás. Es mucho más reciente y sencilla que las anteriores, pero quizás precisamente por eso termina transmitiendo una sensación diferente desde el primer momento. Antes de entrar, lo que más sorprende aquí es el entorno. Para ingresar a la iglesia se pasa por un pequeño jardín y espacios verdes bastante bien cuidados que crean un ambiente tranquilo en medio de la ciudad.
Esta iglesia ortodoxa de San Nicolás fue construida para atender necesidades espirituales de inmigrantes rusos que llegaron a Bulgaria después de conflictos y cambios políticos ocurridos en Rusia a comienzos del siglo XX. De hecho, durante mucho tiempo, esta iglesia fue popularmente conocida como la Iglesia rusa, aunque hoy prácticamente ya no queda presencia rusa entre sus fieles, y por ello su espacio difiere por completo de las dos catedrales anteriores. Sobre el interior de esta iglesia es muy sencilla comparada con otras iglesias visitadas. Aquí no hay grandes decoraciones ni enormes espacios ceremoniales. Pareciera por momentos un gran salón adecuado para pequeñas celebraciones litúrgicas, donde la decoración de pinturas y objetos sacros nos recuerdan que este es un lugar de oración en medio de la quietud que transmite el entorno de este lugar. Entre figuras sacras, un piso de baldosas completamente brillante y la soledad de otro templo, esta vez sí nos encontramos a un estudiante de teología que con amabilidad me permitió filmar estos espacios, y da gusto conocer que más allá de religiones, estos lugares visitados cuentan la historia en diferentes versiones de lo que ha sido la vida espiritual de Rusia en los últimos siglos, entre la época del dominio otomano, el esplendor económico y las migraciones de varias comunidades. Todo esto que ven va mucho más allá de la fe y refleja cómo la religión, a pesar de sus limitaciones pasadas, hoy sigue vigente. Templos, catedrales e iglesias como la que acabo de visitar son de esos lugares que suelo recorrer con calma en mis viajes, sitios donde más allá de los grandes monumentos o del turismo tradicional, todavía se conservan historias silenciosas esperando a ser contadas. Desde este pequeño jardín a las afueras de la iglesia de San Nicolás de Ruse, voy cerrando este recorrido por 3 templos que cuentan más de la historia de Ruse. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero, un canal que te lleva a descubrir ciudades y sitios que muy pocos exploran en profundidad. Los espero pronto en una nueva historia. Por ahora reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.